Hola, muy buenas a todos. Les agradezco su apoyo, anuncio con gran alegría que tenemos nuestro primer miembro del grupo Rey del Subsuelo. Sin más dilación. Un cordero en el infierno capítulo 5. Hacía algún tiempo que el cordero no organizaba un banquete tan grande. La última vez que tuvieron una celebración tan grande con tantos seguidores fue cuando Lamb devolvió su rebaño a casa después de matar a Narinder. En esa época el culto estaba restringido a una sola parcela de tierra. La magnitud del evento de hoy significaba que había mucho que hacer en preparación, algo que el pequeño dios hizo con entusiasmo. Si bien la mayoría de sus seguidores sabían que su dios generalmente era feliz, nadie podía negar que había una vivacidad extra en su paso mientras caminaba por la ciudad, ayudando a colocar mesas y sillas mientras hablaba alegremente con su amado rebaño. La felicidad que mostraba no podía ser influenciada por nada, sin importar lo que estuviera haciendo, ya fuera ayudar a Silvia con las cosechas o ordenar el pueblo para hacerlo más presentable, el cordero siempre tenía una sonrisa en su rostro. Esto hizo que sus seguidores se alegraran de verlo de tan buen humor, lo que los impulsó a trabajar más duro en los preparativos. Cuando finalmente todos se reunieron y todo estuvo listo, Lamb y algunos seguidores comenzaron a preparar comidas, que iban desde verduras hasta tentadoras carnes cocidas. Nadie se quejó del menú, incluso Joseph aceptó felizmente una ensalada de zanahoria perfectamente hecha a pesar de sus repugnantes antojos. Lamb absorbió los sonidos de la charla informal y las risas de los niños jugando, masticando un bocado de bayas con una sonrisa. Siempre le reconfortaba el corazón ver a sus seguidores con un humor tan despreocupado. El lugar que eligieron para celebrar esta fiesta solo contribuyó a su tranquilidad. Habían colocado numerosas mesas en un amplio claro, con algunos árboles y pabellones de madera que proporcionaban sombra del sol. El cordero se sentó en una mesa con el alto clero y algunos seguidores, contemplando tranquilamente las festividades. Su mente vagaba hacia los días de antaño, donde esos lujos eran pocos y espaciados, donde sus cruzadas contra la vieja fe consumían la mayor parte de su tiempo. Ver los frutos de su trabajo bajo los suaves rayos del sol fue una dicha de la que Lamb nunca se cansó. Un grupo particular de niños corría jugando a cruzada, con palos en lugar de espadas y puñados de barro como maldiciones y magia. Peleaban entre sí, riéndose y haciendo muecas exageradas cada vez que eran derribados. Los animales depredadores y de presa jugaban tranquilamente sin preocuparse mientras sus padres los vigilaban de cerca. La sonrisa de Lamb vaciló por un momento, su mente regresó a su otrora pacífica aldea. Los sonidos a su alrededor lo llevaron de regreso a una pequeña casa, donde sus dos figuras oscurecidas por la niebla lo recibieron con los brazos abiertos. El resentimiento y la rabia comenzaron a burbujear en su estómago antes de que una voz familiar hablara a su lado. Un día como este no se debe pasar en recogimiento, Santo Cordero. El cordero se giró y se encontró con la mirada sonriente de su antiguo mentor. Ratau. No pensé que lo lograrías. El dios se puso de pie y abrazó a la vieja rata, quien se rió en voz baja mientras la cola de Lamb se movía alegremente. Vamos. Un ser como tú no debería estar abrazando a un anciano como yo. Todavía le devolvió el abrazo a pesar de sus palabras. El propio Ratau todavía tenía el mismo aspecto que Lamb recordaba, vestido con la misma chaqueta verde y bufanda roja. La única diferencia era su bastón, que ahora fue reemplazado por un bastón mucho más confiable. El sombrero de papel que siempre usaba había desaparecido, y en su lugar había una réplica de madera de la corona roja. Su pelaje que alguna vez fue marrón ahora era gris, un testimonio de su edad a lo largo de los años. Oh, déjalo. Puedo abrazar a quien quiera, especialmente a un viejo amigo como tú. Lamb respondió con una sonrisa radiante. Hasta el día de hoy, todavía veía a Ratau como un mentor y una figura paterna, alguien en quien siempre podía confiar, al igual que su alto clero. El propio alto clero observó a los dos interactuar con miradas similares, muy familiarizados con Ratau. Si bien al anciano todavía le encantaba disfrutar del aislamiento en su choza, de vez en cuando bajaba a comprar comida y socializar. No lo diría en voz alta, pero estaba inmensamente feliz con los avances del culto. Había temido que Narinder corrompiera al cordero y produjera una nueva era opresiva de dioses, llena de luchas y pestilencias. Ver al cordero regresar para marcar el comienzo de esta era pacífica lo había hecho sonreír como nunca antes, ahora solo había una preocupación que había notado en su señor. El anciano barco habló una vez más. Supongo que eso se extiende a un pequeño juego amistoso de knucklebones. Preguntó con una pequeña sonrisa. Lamb se rió entre dientes y se frotó el cuello.
Han pasado años desde que juego, puede que esté un poco oxidado. Respondió con un poco de vergüenza. Razón de más para jugar. Dijo Ratau alegremente antes de mirar al alto clero. ¿Qué hay de todos ustedes? ¿Les gustaría unirse a nosotros para algunos juegos? Reinold instantáneamente sacudió la cabeza. No, la última vez que jugamos me limpiaste. Pasaré. Sullivan resopló ante eso. Esa es una manera de decir que eres una mierda en el juego. El mapache enojado instantáneamente se volvió para mirar al macho más grande. Es un juego de suerte, Chucho. Simplemente tuve mala suerte ese día. Lector declinó cortésmente mientras los dos discutían. Preferiría tomar una siesta a la sombra, si no te importa. Dijo apoyando su cabeza contra el tronco de un árbol con un pequeño suspiro. Silvia agitó la mano con una pequeña sonrisa. Tengo que mirar por encima de la parrilla en caso de que alguien quiera repetir. Adelante y diviértanse ustedes dos. Dijo dulcemente. Eris inclinó la cabeza y declinó también. Me encantaría, pero probablemente debería asegurarme de que todo funcione sin problemas mientras ustedes dos se ponen al día. Quizás la próxima vez, Ratau. Ella dijo respectivamente, siempre la obediente entre el alto clero. Ratau se encogió levemente de hombros antes de levantar un par de dados. ¿Debemos? Le preguntó a Lamb, obteniendo una sonrisa como respuesta. El cordero siguió a Ratau hasta una zona tranquila del claro, sentado bajo la sombra de un gran árbol. Se sentaron uno frente al otro en la suave hierba y Ratau consiguió la primera tirada del juego. Confío en que todavía recuerdas cómo jugar. Preguntó, tarareando a los modestos 3 que sacó. El cordero levantó una mano, quemando la imagen del dado en el suelo y creando 3 columnas para que ambos las usaran. ¿Has olvidado quién venció a tu pequeño grupo? Tu edad debe estar afectando tu memoria. Lamb bromeó de buen corazón, provocando una profunda risa de Ratau. El rollo de cordero tuvo 2 comienzos humildes. Quizás sí, porque recuerdo que tuviste un poco más de suerte cuando jugamos por primera vez. Sus palabras fueron seguidas por él sacando un asombroso 6, sonriendo a la hora haciendo pucheros Lamb. La suerte eventualmente se acaba, Ratau. Respondió Lamb, estrechándole la mano un poco más antes de rodar. El miserable que rodó hizo que la sonrisa del anciano se ensanchara mientras Lamb fruncía el ceño. Entonces me alegro de que se te haya acabado la suerte en este pequeño juego, querido Lamb. Continuó jugando mientras hablaba, sacó un 1 y rápidamente limpió el de Lamb del tablero, para disgusto de la deidad. Pareces muy contento estos días, este día santo es prueba suficiente de ello. Lamb asintió, sonriendo mientras sacaba un 6 y le devolvía el favor. Mi cruzada al infierno me ha dado mucha inspiración, además de una oportunidad de mostrar mi divinidad a todos. El cordero había anunciado su aventura en el infierno más temprano en la mañana, explicando su ambicioso objetivo a un rebaño emocionado pero confundido. Hizo promesas de redimir las almas perdidas por la crueldad de la vieja fe, ofreciéndoles el paraíso que merecían. Muchos se sintieron conmovidos por tal idea, sintiéndose en paz al saber que su Dios santificaría las almas de los difuntos. Sonó como un milagro. Amigos y familiares perdidos que pudieron conocer la benevolencia de Lamb desde más allá de la tumba. En verdad, la bondad de su señor no tenía límites. Ratau también se sintió conmovido por tales ambiciones, pero también entendió lo agotadora que sería tal tarea, siendo uno de los pocos que notó el creciente estrés de Lamb. Se alegraba de que esta cruzada al infierno le estuviera ayudando, pero temía por la salud de su señor, especialmente cuando estaba perdido en un mar de melancolía. La vieja rata sacó un 4 y observó cómo Lamb lo grababa en la columna que deseaba antes de hablar. También ha hecho maravillas por la salud. Lamb hizo una pausa por un momento antes de sacar un 5. Siempre he estado sano, un dios no puede enfermarse exactamente. Él lo desvió con una pequeña risa. Ratau tarareó y rodó otros 4, una columna llena. Pero pueden sentir tristeza y rabia tanto como un mortal. Miró a Lamb y lo miró a los ojos con firmeza. No me corresponde entrometerme, nunca seré tan tonto como para creer lo contrario, pero puedo ver claramente que algo se aferra a ti. Un dolor que no descansará. La expresión del cordero cayó por un momento, su rostro sonriente se desvaneció levemente. Respiró profunda y lentamente y lanzó su dado, obteniendo un 6. Una columna llena. No fingiré que todo ha ido bien, Ratau. Saber que soy el último de mi especie todavía pesa mucho en mi corazón. La divinidad había hecho poco para distraer a Lamb del hecho de que ahora estaba solo, el único cordero que este mundo conocería.
Puede que alimentar a un rebaño amoroso lo haya distraído, pero fue un remedio pasajero. En los viejos tiempos, podía descargar su rabia y dolor sobre los responsables. Puede que haya masacrado a la vieja fe por considerarlo un barco desafortunado, pero sus motivaciones trascendieron la lealtad o la devoción. Cuando estaba sumergido hasta los tobillos en la sangre de cultistas y monstruos, no había Narinder, ni rebaño, solo un cordero iracundo ansioso por pagar sangre por sangre. Las muertes de innumerables cultistas y sus dioses le habían dejado un sentimiento temporal de satisfacción, de justicia por la atrocidad que cometieron. Sin embargo, el cordero no estaba contento, atormentado por el dolor a pesar de que se había ejecutado su venganza. Ratau le dio a su señor una mirada comprensiva, lanzando otro dado que Lamb inconscientemente quemó en una columna. No diré que entiendo tu situación, porque es mucho mayor que cualquier otra que haya enfrentado en mis años. Lo que sí diré es que no se puede permitir que tal dolor se encone, porque se volverá más agonizante que cualquier herida. El anciano notó la expresión de desgana que pasó por el rostro del cordero. No te pido que confieses cuando no tienes ningún deseo de hacerlo. Un acto así debe realizarse voluntariamente. Simplemente espero que puedas encontrar una manera de seguir adelante y encontrar la satisfacción para reparar el dolor en tu corazón. El cordero no dijo nada por un momento, mirando pensativamente el tablero. Sabía que las palabras de Ratau eran ciertas, dichas solo para su beneficio. Sin embargo, ¿con quién podría compartir esos males? Su rebaño, a pesar de todo su amor y comprensión, no podía cargar con tal conocimiento. Se negó a parecer débil ante ellos. Ni siquiera se atrevía a hablar de tales asuntos con Ratau, y mucho menos con su alto clero. Yo también, dijo finalmente Lamb, perdiendo la cuenta del número de rollos que hicieron antes de que Ratau le sonriera amablemente. Parece que tu suerte todavía está contigo, querido Lamb. La deidad parpadeó y miró al tablero, sonriendo levemente. Había ganado por un solo punto. Charlie no estaba seguro de cuándo exactamente regresaría Lamb. Hubo muchos factores que influyeron, como cómo pasaban los días en su mundo o cuánta atención tendría que darle a su rebaño antes de regresar. Por muy emocionada que estuviera de trabajar con alguien que creía en su sueño, no quería que él ignorara sus propias responsabilidades solo para apaciguarla. Simplemente no era justo pedirle eso. Mientras Charlie esperaba ansiosamente su regreso, Baguhie se mostraba un poco más reservada. Su escepticismo sobre Lamb se vio sacudido cuando lo vio crear un portal solo con su sangre. Claro, ese portal podría haberlo transportado fácilmente a otra parte del infierno, pero el hecho de que pudiera crear uno de manera tan perfecta al menos demostraba que no era un bastardo mentiroso con una linda apariencia. Que de ninguna manera quería volver a verlo tan pronto, todavía había cosas que no sabía de él. La forma en que hablaba y se comportaba le dijo que estaba acostumbrado a ganarse a la gente con palabras, lo que no le sentaba bien. Todo el discurso sobre querer ayudar a cambio de un poco de descanso. Una absoluta tontería para ella. Nadie se toma tantas molestias para encontrar un lugar donde relajarse, especialmente cuando innumerables lugares en el infierno podrían ofrecer innumerables formas de relajarse. Es por eso que Baguhie casi se puso de pie de un salto cuando escuchó un gemido demoníaco proveniente de una de las habitaciones vacías del hotel. Fue a investigar justo a tiempo para ver el vellón rojo del Lamb revoloteando por el pasillo. Podía oírlo balar de manera amistosa con Ras y Das mientras los seguía. El demonio polilla observó cómo los demonios cabra dirigían a Lamb hacia el jardín interior y se despidieron con la mano mientras el pequeño salía. Ahora curiosa, lo siguió hasta llegar a la puerta, parpadeando cuando vio lo que estaba haciendo. El cordero estaba de rodillas cerca de un pequeño montículo de tierra, depositando cuidadosamente semillas que Baguhie nunca había visto antes. Fue meticuloso, tarareando una melodía para sí mismo mientras chasqueaba los dedos, invocando una regadera de la nada. Comenzó a regar las semillas antes de ver a Baguhie mirándolo. Él le sonrió y saludó. «Buenos días, Baguhie». Hizo una pausa, mirando al cielo mientras entrecerraba los ojos. «Aquí es de mañana, ¿verdad?», preguntó. Baguhie salió de su estupor y se encogió de hombros. «Más o menos, supongo. No esperaba que regresaras tan temprano», dijo, acercándose mientras Lamb se limpiaba las manos y enviaba la regadera de regreso al lugar de donde vino. Cordero se levantó y arregló su vellón. «Bueno, lo que más me entusiasmaba era poner en marcha nuestra asociación, entre otras cosas». Una mirada conflictiva pasó por sus ojos en esa última parte, algo que a Baguhie no se le pasó por alto. «¿Qué plantaste hace un momento?»,
Preguntó con curiosidad, haciendo que Lamb sonriera ampliamente antes de mostrarle una de las semillas. Esta es una semilla de camelia. Pueden florecer y convertirse en lindas flores rojas que pueden usarse con fines medicinales. Baguji observó cómo la semilla brotaba y crecía de forma antinatural en su palma, convirtiéndose en una flor roja con 4 pétalos. Los uso todo el tiempo para ayudar a curar a mis seguidores cuando se enferman. Explicó Lamb, devolviendo la flor a su estado de semilla antes de guardarla. Baguji poco a poco empezó a sentirse dividida por Lamb. Él simplemente no tenía sentido para ella. Aquí había una criatura que decía ser Dios, igualando la energía de Alastor en términos de sed de sangre y violencia, plantando hierbas medicinales. Casi todas las demás acciones que tomó Lamb fueron una contradicción directa con lo que ella pensaba que haría un maníaco de poder. De hecho, estaba empezando a sentirse mal por ser tan escéptica, porque a diferencia de Alastor, Lamb no se esforzaba por incomodar a la gente. Por el amor del diablo, incluso creyó en el sueño de Charlie de rehabilitar demonios cuando Alastor se rió en su cara al respecto. El demonio polilla respiró hondo y habló. Escucha, Lambert. Quiero ser honesto contigo. Sus serias palabras hicieron que él la mirara con la cabeza inclinada con curiosidad. No confío en ti. Lamb simplemente asintió ante eso. Tuve esa impresión cuando nos conocimos, es comprensible. Eso dejó a Baguji perplejo, lo que lo impulsó a continuar. Literalmente salí de la nada para ofrecer ayuda cuando todos los demás han rechazado tu causa. Tienes todo el derecho a ser escéptico ante mi intención. Me alegro de que al menos entienda, pensó Baguji antes de negar con la cabeza. No es solo eso, ¿vale? Conozco a Charlie desde hace mucho tiempo y ella está realmente apasionada por su sueño. La cuestión es que a veces tiene la costumbre de ser demasiado confiada. Ella suspiró y se pasó una mano por el pelo. Amo a la chica hasta la muerte, pero a veces me preocupa que algún imbécil que busca un lugar donde dormir abuse de su amabilidad y la haga parecer una idiota. La forma en que Baguji habló de Charlie hizo que los ojos de Lamb brillaran de alegría. No tenía idea de que ustedes dos estuvieran comprometidos. Sus palabras hicieron que un sonrojo atónico floreciera en el rostro de Baguji mientras chirriaba con entusiasmo. No es de extrañar que seas tan cauteloso. ¿Quién puede culpar a alguien por poner la felicidad de su amante por encima de todo? Lamb estaba a punto de continuar cuando Baguji habló apresuradamente. No estamos casados. Quiero decir, no me importaría y todo, pero tenemos un hotel que administrar. Cosas así pueden suceder una vez que todo esté más estable. Estaba tropezándose con sus palabras, lo que hizo que la sonrisa de Lamb se ensanchara antes de negar con la cabeza. El punto es que no quiero que ella termine herida por traer a las personas equivocadas. Ella explicó. ¿Y crees que podría ser una mala influencia? Preguntó Lamb mientras se señalaba a sí mismo, sin parecer ofendido, solo genuinamente curioso. Su tono la hizo sentir peor mientras hablaba. No. Quiero decir, tal vez. Dejó escapar un gemido de frustración y sacudió la cabeza. No lo sé. No actúas como ninguno de los imbéciles de aquí, pero tampoco sé lo suficiente sobre ti como para confiar en ti directamente. Baguji casi gritó. Lamb asimiló esta información con una mirada pensativa, recordando su propio dilema mental que lo había estado atormentando desde su conversación con Ratau. Quizás haya una manera de disipar sus dudas mientras lidio con las mías, pensó, formulando un plan detrás de sus adorables ojos antes de girarse para mirar a Baguji. Estaba pensando en preguntarle a Charlie si se sentía cómoda haciendo una sesión simulada, para ver cómo haría para rehabilitar a un demonio. Dijo, haciendo que Baguji levantara una ceja. Como una carrera de práctica. Ella preguntó. Lamb asintió rápidamente. Exactamente, de esa manera ella podrá adquirir algo de experiencia y tú podrás conocer más sobre mí. Con suerte, te ayudará a aliviar tus dudas. Explicó alegremente. El demonio polilla pareció considerar esto. Sería bueno que Charlie practicara algunos de sus métodos. Ángel Dust no ha sido muy cooperativo. Pensó con molestia antes de que algo hiciera clic en su mente. Espera, ¿quieres que Charlie practique contigo? Pensé que tenías una vida feliz en tu mundo. El rostro del cordero decayó un poco, la tristeza y la vacilación se reflejaron en sus ojos antes de suspirar. La vida feliz que vivo ahora no puede borrar los pecados de mi pasado. Deseo deshacerme de ellos para poder seguir adelante. Dijo con firmeza, mirando a Baguji, que parecía ligeramente sorprendida. Creo que esto nos beneficiará a todos. ¿Tiene algún problema con esto? Preguntó.
Evidentemente no era así, porque Baggy ahora estaba sentada junto a un extasiado Charlie que había traído innumerables libretas y lápices para la siguiente sesión. Los colocó sobre la pequeña mesa de café frente a ella, prácticamente rebotando mientras se sentaba. Estoy tan feliz de que hayas decidido confiarnos esto, Lamberts. Me aseguraré de que no te arrepientas. El corderito asintió lentamente, mirando la gran colección de lápices y papel antes de preguntar. ¿Realmente necesitarás tanto? Lam realmente no creía que sus problemas exigieran tanto en términos de recursos. Absolutamente, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Charlie bromeó antes de recordar algo de repente. Oh. Aquí está ese tomo. Sacó el grimorio ahora limpio de su pila de libretas y se lo entregó a Lam. Aunque pensé que habías dicho que ya no lo necesitabas. No lo sé, pero mencionaste algo acerca de una familia de demonios que poseen libros similares. Estoy seguro de que estarían dispuestos a promocionar tu negocio si se los devolviéramos, ¿no? Preguntó, obteniendo una gran sonrisa de Charlie. ¡Qué idea tan maravillosa! Eso realmente nos ayudaría a conseguir más invitados y una familia como los Goetia nos anunciara. Quedó realmente impresionada con lo proactivo que ha sido Lamb últimamente. Realmente estaba haciendo todo lo posible para asegurarse de que más demonios se enteraran de su hotel, algo que Charlie apreciaba profundamente. Con eso en mente, resolvió ayudarlo con cualquier cosa que lo estuviera molestando. Charlie se tomó un momento para decidir por dónde empezar, sonriendo nerviosamente a Lamb mientras repasaba sus notas. Lo siento, nunca había planeado algo como esto antes ya que Ángel es un poco problemático. Lamb detuvo sus divagaciones con una mano levantada y una sonrisa amable. Por favor, cálmate, este es un ejercicio simple. Te animo a que hagas lo que te resulte natural y lo que te parezca mejor. Trátame como lo harías con cualquier otro pecador que busca redención. Dijo casualmente, mirando a Charlie pacientemente mientras Baggy frotaba la espalda de su novia con dulzura. Tiene razón, cariño. Solo respira unas cuantas veces y trata de relajarte. Aconsejó, sonriendo cuando Charlie siguió su consejo y le devolvió la sonrisa. La princesa del infierno respiró lentamente antes de sonreírle a Lam. Bueno, comencemos con ¿qué pecado crees que representan mejor tus acciones? Las palabras de Charlie hicieron que Lam reflexionara un momento antes de responder. Ciertamente sería ira. Respondió Lam, recibiendo una mirada ligeramente sorprendida de Charlie y Baggy. Esa no era exactamente la respuesta que esperaban del normalmente feliz y lindo cordero. Cierto, mencionaste un odio generalizado hacia los obispos de la vieja fe ya que no eran las personas más amables. Dijo Charlie, escribiendo su respuesta mientras Lam resoplaba mientras se cruzaba de brazos. Eso es decirlo a la ligera. Eran escoria que merecía morir con el resto de sus salvajes seguidores. Ese tono desbordante de odio había regresado con venganza, empapando completamente las palabras de Lam. Charlie, sin inmutarse, decidió explorar este odio profundamente arraigado. ¿Dirías que este odio se debe a su injusto gobierno sobre tu mundo? ¿O está más orientado a su intento de sacrificarte? Resistió la tentación de hacer una mueca de dolor ante sus palabras, sabiendo que le traería malos recuerdos a Lam, pero necesitaba ensuciarse las manos si quería ayudarlo. Lam frunció levemente el ceño al recordar las innumerables atrocidades que cometieron los obispos para desmoralizar a su rebaño. Mi odio hacia ellos proviene de muchas cosas. Desde sus viles intentos de propagar el hambre y la pestilencia entre mis seguidores hasta lavarles el cerebro para que intentaran matarme. Hay muchos actos que exigieron tanto su muerte como la muerte de todos los que los siguieron. Lamb estaba empezando a parecer un dios rencoroso, aunque su ira era comprensible. Charlie sabía que sentía un gran amor por sus seguidores, imaginaba que lastimarlos era tan suicida como darle un puñetazo a Alastor en la barbilla. Quién sabe cuán furioso debe haber estado después de que lo obligaron a matarlos. Sin embargo, para ella ninguna de estas razones parecía la causa fundamental de sus problemas. Por muy malo que fuera admitirlo, siempre podía reemplazar a un seguidor muerto. Estaba bien con sacrificarlos cuando necesitaba fuerza. No, tenía la sensación de que faltaba algo. Todas esas son grandes razones para odiarlos, pero ¿se te ocurre algo más? Algo que consideres lo más imperdonable que hayan hecho. Supo en ese momento que le había dado justo en la cabeza cuando su ira comenzó a desvanecerse, reemplazada por una incipiente mirada de tristeza. Lamb miró hacia un lado, haciendo que el demonio se sintiera mal por mencionarlo. No necesitas hablar de ello en profundidad, solo di lo que te resulte cómodo.
Recuerda, aquí, no eres un líder de una secta ni Dios, solo eres Lambert. Nadie espera de ti nada que no quiero compartir. Le recordó suavemente, sin querer en absoluto que Lamb se esforzara cuando no estaba listo. Lamb no respondió por un momento, dándole vueltas al asunto en su cabeza. El deseo de terminar esta sesión era tentador, de hacer retroceder todo como siempre lo hacía por el bien de su culto. Sin embargo, allí no había ningún rebaño que atender, ni expectativas que cumplir. Solo dos demonios que querían saber más sobre él. Lamb respiró hondo y levantó la mano, quitándose suavemente la corona roja de la cabeza y colocándola en su regazo. El ojo ardiente del sombrero lo miró antes de leer su intención y cerró el ojo lentamente. Hace mucho tiempo que no soy solo Lambert, Charlie. Una vez eliminada su fuente de poder, Cordero se permitió sentirse vulnerable por primera vez en años. El Cordero miró a los demonios no a través de los ojos de un dios, sino de un mortal con el corazón apesadumbrado. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de hablar. No recuerdo mucho de mi vida antes de mi ascensión, fragmentos en el mejor de los casos. El rostro de mi madre y mi padre se ha vuelto desconocido para todos excepto para mi corazón. Charlie y Baguji escucharon atentamente mientras él continuaba, observando cómo sus manos acariciaban los bordes de su sombrero. No sé si aceptar el trato de Narinder tuvo algo que ver, pero me resulta difícil recordar los detalles de mi antigua vida. Habrá días en los que puedo escuchar la voz de mi madre arrullándome para que me duerma y otros donde todo lo que puedo ver es el contorno oculto de mi pueblo, cercano, pero en última instancia inalcanzable, explicó en voz baja, con tristeza arrastrándose en su voz. Una pequeña sonrisa floreció en su rostro. Lo que sí recuerdo son los sentimientos que solía sentir. Seguridad, felicidad, amor incondicional, todas estas cosas estaban íntimamente ligadas con esos recuerdos ocultos. Puede que haya olvidado el nombre de mi hogar, pero sabía que era un lugar de felicidad para mí y para los demás, un lugar que mi gente pueda llamar hogar. El odio pronto volvió al Cordero al recordar los acontecimientos de ese día. Entonces los cultistas de la vieja fe cayeron sobre nosotros como lobos, saqueando casa tras casa y masacrando a mi pueblo en nombre de sus dioses. Aquellos a los que no masacraron directamente fueron capturados, condenados a ser sacrificados a los obispos. El Cordero apretó los dientes y apretó los puños mientras continuaba. Todo lo que recuerdo de ese día es a mi madre magullada y ensangrentada, diciéndome que corriera lo más rápido que pudiera después de llevarme tan lejos como su cuerpo roto lo permitía. Fue atravesada por una capa de flechas, pero ninguna encontró una hogar en mi carne. Ella murió creyendo que yo había escapado de los cultistas que habían masacrado a mi padre. Charlie sintió que el horror y la tristeza se apoderaban de su corazón mientras Baguji la apretaba con más fuerza en los brazos, horrorizada por lo que estaba escuchando. Unos días después me encontraron muerto de hambre y sin energía en mi cuerpo. Me llevaron, golpeándome y los demás serían sacrificados por la noche antes de obligarnos a caminar al día siguiente. Los ojos de Lamb se entrecerraron ante el recuerdo mientras continuaba. Fue en una de esas noches, donde lo único que podía saborear era el cobre en mi boca, que aprendí algo. El Cordero los miró con una sonrisa sin humor. La razón por la que buscaban a mi pueblo era porque nuestras almas eran las más agradables a los dioses. Los cultistas afirmaron que éramos los candidatos perfectos para el sacrificio, tan dulces como el vino para los obispos. Dejó escapar una risa hueca, enfrentando sus miradas de incredulidad de manera uniforme. El exterminio de mi especie y mis parientes fue por preferencia de los obispos, todo porque les sabíamos más dulce. ¿Te imaginas cuánta furia me dejó eso? Sabiendo que todo este sufrimiento se redujo a preferencias, preguntó Lamb, con la voz temblorosa por emociones apenas reprimidas mientras hablaba. Claro, solo supe antes de mi muerte que los de nuestra especie estaban vinculados a una profecía para liberar a Narinder, pero eso no me importaba. Estos cobardes repulsivos ordenaron la muerte de toda mi raza para permanecer en el poder, eso solo exigía retribución. Su tono se oscureció mientras apretaba los puños con fuerza, la rabia y la furia bailando en sus ojos. Ese día juré que pasaría el resto de mis días masacrando a los seguidores de la antigua fe. Cada mestizo que matara sufriría una muerte atroz peor que la anterior. Cada dios patético al que rezaban tendría la sangre de sus formas profanas esparcidos por todas sus viviendas. Cualquier grito de misericordia fue recibido con el mismo acero insensible que destrozó mi hogar. La corona roja comenzó a temblar en sus manos, ardiendo con el odio de su amo mientras hablaba. Me dediqué a triturar la vieja fe hasta convertirla en nada.
Y cuando Narinder intentó traicionarme, lo maté a él y a sus hijos bastardos, todo por el bien de la justicia. Justicia para aquellos a quienes masacraron. Justicia para los inocentes sacrificados a dioses despiadados. Justicia para los de mi especie. Lamb se levantó y se puso una mano en el pecho con una mueca de desprecio. Un dios no los derribó. Yo lo hice. Yo. Un corderito débil y pequeño, el último de su especie, masacró a los dioses como un acto de venganza. Y lo disfruté. La ira de Lamb comenzó a disminuir lentamente después de ese grito, reemplazada por un dolor desgarrador mientras respiraba profundamente. Sin embargo, su destrucción solo trajo una alegría pasajera. Volvió a sentarse y se reclinó en su silla, mirando a la nada con el ceño fruncido. Puede que haya salvado a generaciones de animales de correr el mismo destino que los de mi especie, pero poco pude hacer por mi gente. A pesar de todo mi poder y alcance como Dios, no pude traerlos de regreso. Sus almas fueron consumidas por los obispos, condenados a seguirlos hasta el olvido. Incluso si pudiera, ¿qué alegría traería eso? Su voz abatida hizo eco en la habitación mientras sostenía la corona roja frente a sus ojos. Ya no soy el niño sencillo que corría por el campo con amigos y familiares, esta debería haber sido la parte en la que Lamb se detuvo, se tragó cualquier dolor que quedara para recibir la opinión de Charlie. Sin embargo, las palabras continuaron fluyendo, un dique que contenía años y años de dolor y dolor de corazón finalmente se había roto. No hay nada que me enorgullezca más que saber que nadie de mi rebaño experimentará el mismo dolor que yo. Todavía, se detuvo, sonando desinflado y perdido por primera vez desde que Charlie e Ibaguchi lo conocieron. Me pregunto si la vida que llevo ahora es una de la que mis padres estarían orgullosos. Habría momentos en los que desearía despertarme en mi casa otra vez, recibido por los rostros sonrientes de mi madre y mi padre. El dolor que lo invadió fue mayor que cualquier cosa que los obispos hubieran esperado lograr. Estar rodeado y solo al mismo tiempo. Lamb soltó la corona roja y se agarró con fuerza los brazos. Me duele ver a algunos de mis seguidores viviendo felices con sus familias, sabiendo que nunca podré experimentar tanta alegría por mí mismo. He aprendido a desconectarme de ese dolor para concentrarme en mis deberes como pastor, pero habrá momentos de debilidad en los que detente e imagina una vida diferente. Una en la que la vieja fe nunca vino a por nosotros y finalmente encontré a alguien a quien amar, con quien criar hijos, con quien envejecer. La voz temblorosa del cordero se detuvo abruptamente cuando sintió que algo húmedo aterrizaba en su regazo, parpadeando más allá de su visión borrosa para mirar hacia abajo. Una única mancha oscura manchó su vellón y poco a poco se fue acumulando. El cordero estaba llorando, no lágrimas de sangre por invocar maldiciones o rituales, sino lágrimas reales de dolor. La última vez que lloró fue cuando Narinder pidió por su vida, y esas fueron lágrimas de frustración y rabia por la traición de su señor. Charlie e Ibaguchi observaron cómo el cordero miraba su vellón mojado con incredulidad, pareciendo estupefacto por el hecho de que estaba llorando. Charlie quedó desconsolado al ver esa expresión en su rostro. ¿Cuánto tiempo había pasado por la vida reprimiendo todo esto? ¿Cuántas noches pasó deseando volver a estar en los brazos de su amada familia? ¿Cuánto tiempo había ignorado esto para que un acto tan simple de tristeza lo sacudiera tanto? Ibaguchi se sintió aún peor, sintiéndose en parte responsable de sacar a la luz todo ese dolor enterrado. Estas no eran las lágrimas de cocodrilo que ella conocía bien de los demonios basura, sino lágrimas genuinas provocadas por una tristeza paralizante. Ella había querido saber qué lo motivó a ayudarlos y posteriormente desenterró Dios sabe cuántos años de dolor y pena. El demonio Polilla sabía que él estaba abierto a compartir esto ya que fue idea suya, pero estaba segura de que no tenía la intención de compartir tanto con ellos. Ese fue otro testimonio más de cuánto tiempo ha estado guardándose esto para sí mismo. Para ambos demonios, el cordero que estaba frente a ellos ya no les recordaba el terror que enfrentó a Alastor de manera uniforme. Lo que tenían ante ellos ahora era simplemente un sobreviviente de un genocidio despiadado e injusto, lleno de cicatrices y dolor. Una criatura que a pesar de sufrir el dolor y la soledad de ser la última de su especie, prometió que tal atrocidad no caería sobre nadie más. Fue cuando Cordero soltó un pequeño hipo estrangulado que Charlie se levantó y se sentó rápidamente a su lado para envolverlo en un suave abrazo. Sintió que el cordero se ponía rígido contra ella mientras suavemente pasaba una mano por su cabeza cubierta de lana. Nunca intentaré hablar en lugar de tus padres, pero sé que todo lo que hiciste en tu mundo requirió valentía. No puedo imaginar que derribar una religión antigua sea fácil.
Así que estoy seguro de que si tus padres amaran por mucho que lo hayas descrito, estarían más que orgullosos de lo que lograste. Piensa en todo el bien que lograste a través de tu cruzada. Seguro que fue sangrienta y mucha gente murió, pero al final creaste una gran religión que garantizaba una seguridad. Futuro para todos. Luchaste y moriste por eso. ¿Quién no estaría orgulloso de un hijo así? Sus palabras sorprendieron a Lam, quien rápidamente se centró en Bangie mientras ella le ofrecía sus propios pensamientos. Básicamente le diste el dedo a cada uno de esos pendejos e hiciste un mundo mejor para ti y para los demás. Lidiaste con más dolor y tonterías de las que nadie podría haberte pedido y aún así encontraste la capacidad de tratar también a tus seguidores. Lo sé, amigos. Aquí abajo, ¿a quién le habría ido peor en tu lugar? No hay manera de que tus padres no te estén sonriendo desde donde estén ahora. Aseguró con una sonrisa. El cordero quedó mudo, sin saber cómo responder a tales palabras. Innumerables años buscando esas garantías lo dejaron completamente desprevenido cuando finalmente se enfrentó a ellas. Era fácil para él restar importancia a sus propias hazañas cuando su fuerza aumentaba con cada nuevo seguidor, sin embargo, escuchar sus hazañas habladas de una manera tan positiva por demonios que ni siquiera eran sus seguidores tocó una fibra sensible en él. No tenían ninguna obligación de consolarlo fuera del ámbito profesional, incluso podrían haberlo despreciado por sus actos de violencia contra la vieja fe. No había manera de que nada de lo que les hiciera y algunos de sus seguidores pudieran considerarse justos. Incluso ahora, se arrepintió de sus primeros sacrificios, disgustado por el poder embriagador que le otorgaba. Sin embargo, Charlie y Bangie no lo menospreciaron por eso, mostrando un apoyo que recuerda al de sus seguidores. La calidez que lo rodeaba y su tranquilidad lo enviaron atrás en el tiempo, a una pequeña habitación donde su madre lo abrazó con adoración en sus ojos. Un rostro amable y libre de imperfecciones, con ojos bondadosos que solo contenían amor. Un par de labios suaves pronunciaron las 3 palabras que resonaron en su mente el día que huyó de su casa. Las caricias suaves y cariñosas a lo largo de su cabeza, cubierta de lana, eran demasiado para él. Lambert sollozó silenciosamente en el pecho de Charlie, agarrando su chaleco como si fuera un salvavidas mientras años de trauma y dolor sangraban de su alma. La única respuesta de Charlie fue abrazarlo con más fuerza, trazando círculos tranquilizadores a lo largo de su espalda. El alivio que siguió fue tan vigorizante como liberador. Por primera vez en mucho tiempo, Lambert se contentó con deshacerse de su manto y confiar en otra persona, solo por esta vez. Gracias. Cualquier otra persona podría haber pasado por alto las palabras, pero para Charlie, eran tan fuertes como las campanas de una iglesia y resonaban igual. Puede que esto no haya sido una redención, pero fue un gran primer paso. Y Charlie no podría haber estado más feliz con los resultados.